Actualizamos la información que tiene que ver con la guerra Rusia, Ucrania y demás con el analista en temas internacionales Emilio Ordóñez. ¿Cómo le va, Ordóñez? Buen miércoles para usted, ¿cómo anda? Buen miércoles para ustedes, allí en Santa Fe. ¿Cómo anda Batistela? ¿Todo bien? Bien, ¿Todo bien, en orden? poco de lluvia acá en Rosario, ¿cómo anda? Yo un poco, se llovió todo. Estamos de las 9:10 de la mañana con el agua cayendo acá. Ah, Está bueno, excelente. debe estar por Excelente llegar para entonces. matear, cosa que no he hecho. En otras comunicaciones he estado más previsor, pero esta vez no ha sido el caso. Claro, Emilio, ¿cuáles son las novedades en torno a la guerra donde las sanciones económicas, o por lo que uno ve, ya empiezan a ser serias, ya empieza a preocuparse Estados Unidos por el petróleo? Vemos, no sé si es simbólico u otra cosa, pero que McDonald's quiere cerrar sus cadenas en Rusia, por ejemplo. ¿Dónde estamos parados? Estamos parados en una etapa en la cual, en cuanto al conflicto se refiere, hay varias fases. Primero la fase diplomática, continúan las conversaciones entre Rusia y Ucrania, sobre todo en lo que tiene que ver con corredores humanitarios, en particular en Kiev, en la capital, al norte en Sumy, en Mariupol al sur, en las costas ucranianas, pero solamente hay avances en el tema de corredores humanitarios. No parecen haber avances en otras áreas. Esto podría, a ver, se sugirió ayer que podía haber algún avance en el tema territorial con la situación de Crimea, que sea reconocida como territorio perteneciente a Rusia, el reconocimiento por parte de Ucrania de la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, pero todavía no parecen haber avances por allí. Los ambos negociadores se muestran decepcionados por la lentitud, obvia lentitud de las conversaciones, pero estamos en esta fase en la cual la diplomacia todavía no avanza hasta cuestiones sustantivas en el ámbito territorial. Ujú. Después también estamos en una fase, como vos decís, Andrés, en la cual empiezan a haber no solo sanciones de Occidente hacia Rusia, y cuando vuelvo a repetir, cuando digo Occidente hablo del norte mundial, Estados Unidos, Europa, la OTAN en su conjunto estando en alerta, pero también hay contrasanciones. El día de ayer Rusia eh, elevó un informe o por lo menos un comunicado en el cual hablaba de una lista de países hostiles, Ujú. entre los cuales se encontraba Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, pero también otros países como Andorra, Mónaco, Italia. Tiene que ver con que Rusia empieza a hacer una composición de campo internacional acerca de cuáles son los aliados y cuáles son los países hostiles, no enemigos, porque todavía no estamos en una fase de guerra a nivel más amplio y no creo que la estemos en el futuro previsible, pero establece primero una lista de sanciones, una lista de países hostiles a las cuales, los cuales se verán compelidos a pagar las deudas que tengan con Rusia en rublos. Pero tal vez lo más importante es lo que planteabas vos, la prohibición por parte del presidente Joe Biden de importar desde Rusia petróleo, gas natural, gas licuado y carbón, a lo cual le devolvió a Rusia la pelota con la prohibición de exportar materias primas sensibles que serán parte de un listado que será comunicado entre hoy y mañana. Lo importante aquí es que comienzan a tirarse con munición gruesa en materia de sanciones. Un Ujú. tema importante es que Europa no está de acuerdo con esta movida de Estados Unidos porque toca intereses muy complicados en el tema energético, dada su dependencia de estos recursos por parte de Rusia, esto por un lado, y segundo, Estados Unidos está haciendo movimientos interesantes en materia internacional, tratando de compensar algo que sí es simbólico, más allá de lo de McDonald's, que lo es, que es que las importaciones de gas, Ujú. de petróleo en particular, de Estados Unidos con respecto a Rusia, representan un porcentaje muy menor, 7%. Entonces, pero está empezando a buscar movimientos para compensar. Y aquí viene justamente el tema de Venezuela, Andrés, esta movida que está haciendo Biden, estos movimientos políticos para promover el levantamiento de las sanciones que tiene Venezuela para transar su petróleo en el mercado norteamericano Claro. y transformar así a Venezuela en algo que
revierte el movimiento del 2018, cuando sancionan a Venezuela, el petróleo que recibía de este país lo compraba de Rusia, y ahora volvemos a foja cero con esto. Claro. Esto va a tener movimientos interesantes tanto a nivel internacional como a nivel político al interior de Estados Unidos, pero es sanción contra sanción en esta etapa, Andrés. Claro, sí, sí, sí. Me daba risa ayer ver el portal Infobae que pasó de escribir el régimen de Maduro a escribir el gobierno de Maduro. Un día tardaron en darse vuelta, ¿eh? Un día. El régimen ahora es el gobierno. Además que supuestamente el presidente para ellos era Juan Guaidó. Pero bueno, cuestiones de los medios alineados a la embajada de Estados Unidos, ya que tildan a RT y además de alineados a el gobierno del Kremlin, bueno, también podríamos catalogarlos de esa manera a los otros. En lo bélico en sí, Emilio, los avances de Rusia continúan, sigue ganando territorio en Ucrania o eso, ¿cómo está en este momento? En este momento el mapa de operaciones parece estar en una etapa de un compás de espera. No hay avances significativos sobre Kiev. El consenso es que en realidad el centro de las operaciones está en el sur, tratando de extraer a Ucrania o de privar a Ucrania, la palabra es correcta, la palabra es privar, de una salida al mar. De aquí que Mariupol, esta ciudad portuaria al sur, esté en el centro de la atención en lo que el plano militar se refiere. Continúa el asedio sobre Kiev, creo que hay una política, me parece a mí que hay una política de asedio sobre la capital que está supeditado a cómo se desarrollan las operaciones en otros sectores, en particular en el sur, y sobre todo en las negociaciones. Creo que comienza a haber una correlación entre el avance militar y el avance de las negociaciones. Lo que se especula es que si las negociaciones no avanzan en el sentido deseado por Rusia, ahí sí la ofensiva sería mucho más importante sobre la capital. Vuelvo a lo que planteé anteriormente. Se había hablado ayer de, o sea, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, había hablado de un principio, que habrían encontrado algunos temas en común sobre los cuales convergen en el tema territorial. Siempre se habló de qué quería Putin, o sea, cuál era el objetivo real de Putin al lanzar semejante operación sobre el territorio ucraniano. Conocemos con claridad los objetivos políticos, que es el reconocimiento ruso de Crimea, el reconocimiento de Crimea como parte de Rusia, mejor dicho, el reconocimiento como repúblicas independientes de las repúblicas separatistas, la neutralización política de Ucrania, esto es la no pertenencia a la Unión Europea ni a la OTAN. Estas condiciones, tal como están planteadas por Putin o por el gobierno ruso, suenan inaceptables para el gobierno ucraniano porque son condiciones más de rendición y no de negociación. Ahora bien, el misterio, porque la gran pregunta es, ¿cuál es el camino, cuáles son los puentes que no están quemados en esta negociación para ofrecer un principio de salida que le permita a Zelensky, en el escenario de perder la guerra, tener algo que mostrar a el pueblo ucraniano, que es el que está llevando el grueso de la defensa. Claro. Entonces uno puede especular con algún tipo de asociación con Europa que no implica una membresía directa a la Unión Europea, pero uno no ve a la Ucrania en la OTAN en un futuro cercano. Y en este sentido creo que Zelensky es víctima, además, una víctima de justamente las limitaciones del accionar de Occidente sobre este terreno. Por ejemplo, estamos hablando de el apoyo de la OTAN, un apoyo que en este momento no puede ocurrir porque de meterse la OTAN en Ucrania, estamos hablando directamente de un escenario casi previo a una tercera guerra mundial. Claro. Ahora bien, si Europa está colaborando con armas, si países europeos, en realidad, y la propia Unión Europea ha establecido sanciones a tono con lo que ha ocurrido en Estados Unidos también. Ahora bien, Polonia, en una movida que tiene que ver con lazos históricos con Ucrania y con una amistad de años, intentó la iniciativa de prestarle sus aviones MiG-29. Esto fue
directamente vetado desde Washington y una advertencia muy clara desde Rusia diciendo que una movida de semejante sería potencialmente peligrosa. Nadie habla, todos se cuidan de hablar de esto que uno habla tan irresponsablemente, de tercera guerra, pero sí, todos se cuidan de que el conflicto no vaya más allá del territorio ucraniano y que solamente se cierre a este intercambio bélico entre Rusia y Ucrania. Sí es cierto, la ayuda de la Unión Europea en términos militares y en términos económicos ha sido planteada por Putin como una virtual declaración de guerra, pero esto no significa que necesariamente que Rusia está en guerra con la Unión Europea, simplemente toma nota de cuál es el posicionamiento europeo y cuáles son las implicaciones políticas y estratégicas en el tema. Lo cierto es que hoy por hoy, en lo que a lo bélico se cierne, hay muchísimo cuidado en que otros actores de peso no entren en la dinámica del conflicto, haciéndolo mucho más grande y mucho más difícil más de lo que está, más difícil de controlarlo, si la palabra me es permitida. Claro, para ir cerrando, Emilio, entonces cuando Putin dice, a ver, si me joden voy a saltar, hablando mal y pronto, ¿no es cierto? Que algo de eso dijo esta mañana por algunas declaraciones que leía hoy temprano. Ese es el escenario en el que vos decís podríamos estar ante un conflicto mundial. Y si entra a Estados Unidos, a ver, si hay un momento que nadie quiere llegar, y es por esto que todos nos estamos cuidando de hablar un poco, aunque hablar de Tercera Guerra Mundial. De hecho, se habla en algunos analistas ya están hablando no de una posibilidad de una Tercera Guerra Mundial, sino de la eventualidad de que un error de cálculo podría llevar a escalar el conflicto. O sea, pero desde el lado político-diplomático, hablar de eso ya es una amenaza concreta. Ajá. Recordemos cuando Rusia, en los primeros días del conflicto, activó de alguna manera los protocolos nucleares, o sea, activó la fuerza de defensa nuclear. Uh-huh. No significa que la fuera a usar. La fuerza nuclear, tal como está planteado desde 1945 en adelante, es una fuerza de disuasión. Se usa para disuadir, para impedir que otros países ataquen a un territorio con armas nucleares. No son para el uso. El problema es que el conflicto, si escala, entra en una etapa en la cual el mínimo error puede llevar a un escenario que puede coincidir con una tercera guerra o no puede empezar una tercera guerra. Es por esto que, insisto, hay puentes abiertos. ¿Cuál es el puente que está abierto de Estados Unidos y Occidente hacia Rusia y de Rusia hacia Occidente? El gas. Uh-huh. El tema del gas no ha sido tocado. Rusia sigue comerciando gas hacia Europa, le sigue llevando gas a Europa vía Ucrania. Sí. El Nord Stream 1, que es el ducto que es gemelo al Nord Stream 2, que hoy está inactivo porque no fue certificado por Alemania, que es el único trámite que falta, uh-huh. Y que era lo que Estados Unidos no quería que se certificara. El Nord Stream 1 sigue funcionando. O sea, el comercio de gas no ha sido tocado. Claro. No ha sido tocado. Y más allá de las sanciones, me parece que acá hay un reconocimiento de que hay zonas sensibles que no se pueden tocar, más allá de lo estrictamente militar. Por eso ahora estamos en un conflicto que hoy por hoy está ceñido a dos actores concretos, Rusia y Ucrania, con una alianza de la Unión Europea en términos militares, alguna disonancia diplomática del lado de Estados Unidos con algunas sanciones que no son del agrado de casi todos los países de la Unión Europea, con la no notable excepción de Gran Bretaña, que también a fin de año sancionará a Rusia con medidas del mismo tipo que Estados Unidos. El escenario hoy por hoy, repito, es sanción contra sanción, continúan los ataques de Rusia en Ucrania, pero todavía no hay avances significativos en el territorio y la diplomacia sigue funcionando, pero ya se comienza a hablar tímidamente de algunas cuestiones territoriales que son las que interesan tanto a Putin como a Zelensky. Claro. Emilio, como siempre, agradecidos por tu tiempo. La seguimos en cualquier momento. Encantado. Un abrazo grande para ustedes y saludos allí. Un abrazo. Emilio Ordóñez, analista en temas internacionales. Este es el escenario